Jerusalén. Primavera del año 30 después de Cristo. La ciudad santa se prepara para la Pascua. Desde días antes, caravanas comienzan a llegar. Familias enteras viajan desde Galilea, Judea y regiones más lejanas del Imperio Romano. La ley exigía que todo varón judío subiera a Jerusalén en las fiestas principales. Y la Pascua era la más importante. No era solo una celebración, era memoria nacional. Recordaba la noche en Egipto, la sangre del cordero en los dinteles, el juicio de Dios, la liberación de la esclavitud. Cada año, Israel celebraba que Dios había derrotado al imperio más poderoso de su tiempo. Y ahora, vivían bajo otro imperio, Roma. Roma dominaba Judea con mano firme. Poncio Pilato era el gobernador, un hombre conocido por su dureza. El imperio permitía prácticas religiosas, pero no toleraba disturbios. Durante la Pascua, el riesgo de rebelión aumentaba, porque la Pascua hablaba de liberación. Y cuando un pueblo celebra liberación bajo ocupación extranjera, la tensión crece. Las autoridades romanas reforzaban presencia militar en la ciudad durante esas fechas. El templo era el centro de todo, no solo espiritual, también político. Allí se reunía el Sanedrín. Allí operaba la élite religiosa. Jerusalén no era solo ciudad de fe, era ciudad de poder. Pero entender Jerusalén en ese momento exige algo más. No era solo una ciudad religiosa, era el centro del judaísmo del Segundo Templo. El templo que existía en tiempos de Jesús había sido ampliado por Herodes el Grande, no porque fuera piadoso, sino porque buscaba legitimidad política ante los judíos. Era una estructura imponente. El complejo incluía el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de Israel y el lugar santo. Miles de sacrificios eran ofrecidos durante la Pascua. La religión no era privada, era pública, visible, institucional. Y en medio de ese sistema altamente organizado, Jesús aparece como una figura que no encaja. No pertenecía a la élite sacerdotal, no provenía de Jerusalén, venía de Galilea, y eso ya generaba sospecha. En ese contexto, muchos judíos esperaban al Mesías, pero su expectativa estaba moldeada por siglos de opresión. Esperaban un descendiente de David, un rey guerrero, un libertador político. Los profetas habían hablado del Mesías, pero el pueblo interpretaba esas promesas en clave nacionalista. Querían independencia, querían restauración política. No estaban buscando un cordero, estaban esperando un conquistador. Además, no todos esperaban el mismo tipo de Mesías. Los fariseos esperaban un restaurador de la ley, los celotes esperaban un revolucionario armado. Los saduceos, ligados al templo, no buscaban cambio que alterara su posición. El concepto de Mesías estaba cargado de interpretaciones distintas. Cuando Jesús habla del reino de Dios, muchos escuchan reino de Israel. Cuando habla de vida eterna, muchos piensan en restauración nacional. El problema no era falta de escritura, era interpretación centrada en intereses. Jesús llega desde Betania, cerca del Monte de los Olivos. Los 4 evangelios registran lo que ocurre. Jesús envía a sus discípulos por un pollino, un asno joven. No elige caballo de guerra, no entra armado. Cumple Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno. La multitud comienza a reaccionar. Extienden mantos en el camino, cortan ramas, gritan, Hosanna al Hijo de David. Hosanna significa, sálvanos ahora. Es una declaración mesiánica, pero aquí hay algo que debemos entender. El pueblo está proclamando rey a alguien, pero su concepto de rey no coincide con el propósito de Jesús. La emoción es real, el entendimiento, no necesariamente. Lucas registra algo que añade profundidad. Mientras la multitud celebra, Jesús se detiene y llora sobre Jerusalén. Dice, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero no lo conocieron. La celebración externa contrastaba con la ceguera espiritual. La ciudad estaba espiritualmente activa, pero no necesariamente espiritualmente entendida. Al entrar en Jerusalén, Jesús va directamente al templo. No va al palacio, no va a la fortaleza romana, va al centro religioso.
y lo que encuentra no es oración, es comercio. El sistema permitía cambiar monedas extranjeras por moneda del templo. Se vendían animales para sacrificios. Pero el problema no era solo comercio, era corrupción. Jesús vuelca mesas. Cita Isaías y Jeremías. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Este acto es decisivo. No es simple indignación. Es confrontación directa al sistema religioso. Y en ese momento, los líderes deciden que debe morir. La reacción de los líderes no fue inmediata arrestándolo en público. Marcos registra que buscaban cómo destruirlo, pero temían al pueblo. Eso muestra algo importante. El liderazgo religioso no actuaba solo por convicción teológica, también calculaba impacto social. La religión estaba entrelazada con estabilidad política. Y Jesús, al limpiar el templo, no solo confronta pecado personal, confronta estructura. Durante los días siguientes, Jesús enseña públicamente, habla del reino de Dios, cuenta parábolas que exponen la hipocresía. En Mateo 23 pronuncia varias veces "ay de ustedes", contra escribas y fariseos. Los llama hipócritas, sepulcros blanqueados. No suaviza el mensaje. Mientras tanto, la tensión aumenta. La popularidad de Jesús es evidente, pero también la hostilidad de la élite religiosa. Los líderes buscan cómo arrestarlo sin provocar disturbio. Entonces aparece Judas, uno de los 12. Los evangelios registran que acuerda entregarlo por 30 piezas de plata. No fue una emboscada improvisada. Fue planeado. Jesús no pierde control. Está consciente de lo que viene. Durante la celebración de la Pascua, Jesús se reúne con sus discípulos. Toman pan, toman vino, y Jesús redefine la Pascua. Dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es importante notar que Jesús interpreta su muerte antes de que ocurra. No es una víctima sorprendida. En los evangelios, varias veces había anunciado que debía sufrir y morir. La Pascua que celebraban recordaba sangre en los dinteles. Ahora Jesús habla de sangre derramada por muchos. No redefine la historia de Israel, la lleva a su cumplimiento. Después de la cena, van al huerto de Getsemaní. Allí Jesús ora. Los evangelios muestran su humanidad. Angustia, sudor como gotas de sangre, según Lucas. No es un líder buscando escapar. Es alguien sometiéndose a la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es arrestado, llevado primero ante el sumo sacerdote, luego ante el Sanedrín. Buscan testigos. Lo acusan de blasfemia, pero necesitan autoridad romana para ejecutarlo. Lo llevan ante Pilato. Juan añade un diálogo profundo entre Jesús y Pilato. Pilato pregunta, ¿eres tu rey? Jesús responde, mi reino no es de este mundo. No niega ser rey. Niega que su reino opere bajo los sistemas de poder terrenal. Eso explica por qué muchos se decepcionaron. Esperaban confrontación militar. Recibieron un reino que confronta el corazón. Pilato ofrece liberar a Jesús o a Barrabás. Y la multitud grita, ¡a Barrabás! ¡Crucifícalo! La misma ciudad, la misma Pascua. Días antes gritaban Hosanna. Ahora exigen muerte. No porque Jesús cambió, sino porque no cumplió sus expectativas políticas. Jesús es llevado al Gólgota, crucificado entre dos ladrones. Mientras Jerusalén celebra liberación pasada, Dios está obrando liberación definitiva. Juan presenta una imagen clara. Jesús muere mientras los corderos pascuales son sacrificados. El velo del templo se rasga. No fue un detalle menor. El velo separaba el lugar santísimo. Simbolizaba acceso restringido a la presencia de Dios. Su rasgadura indica que algo cambió definitivamente. No es solo recuerdo histórico, es intervención redentora. Jerusalén no cambió en una semana. Solo reveló lo que siempre estuvo en su corazón. El problema no fue falta de emoción, fue falta de comprensión. No querían un cordero, querían un conquistador. La multitud no es fidelidad. La emoción no es fe. Y hoy, muchos siguen celebrando mientras todo es cómodo. Pero cuando el verdadero significado exige arrepentimiento, obediencia, rendición, retroceden.
La Pascua no se trata solo de historia. Se trata del corazón, porque el mismo Jesús que fue recibido con palmas, también fue rechazado cuando no cumplió expectativas. Y la pregunta no es qué hizo Jerusalén, es qué hacemos nosotros. Porque la historia no terminó el día de la preparación, cuando el Cordero fue entregado antes del gran Sabbat. Los discípulos no entendían todavía lo que estaba ocurriendo. Habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, habían confesado que Él era el Cristo, y aún así, cuando llegó la cruz, huyeron. Pedro, que había dicho que daría su vida, lo negó 3 veces. La multitud pidió su muerte. Los líderes celebraron su eliminación. Roma ejecutó lo que consideró un caso político más. Pero lo que parecía derrota, era propósito. La Pascua siempre habló de sustitución. Un cordero en lugar del primogénito. Sangre en lugar de juicio. Vida en lugar de muerte. En Jerusalén, durante esa semana, la ciudad celebraba un recuerdo histórico, sin comprender que estaba presenciando el cumplimiento definitivo. Y eso sigue pasando. Se puede conocer la historia, sin entender el significado. Se puede celebrar tradición, sin rendirse al Señor. Se puede hablar de cruz, sin cargarla. La multitud no odiaba la idea de un Mesías. Odiaba un Mesías que no se ajustara a sus expectativas. Y esa es la parte incómoda. Porque es fácil recibir a Jesús cuando promete bendición. Es distinto permanecer cuando confronta pecado. Es sencillo gritar hosana cuando todo emociona. Es diferente quedarse cuando obedecer cuesta. Jerusalén no falló por falta de religión. Falló por falta de rendición. Tenían templo, tenían sacrificios, tenían escrituras. Pero cuando el Cordero verdadero estuvo delante de ellos, no lo reconocieron como tal. Y hoy la pregunta no es histórica, es personal. ¿Seguimos a Cristo porque cumple nuestras expectativas? ¿O porque es el Señor? La Pascua no fue un accidente político, fue el centro del plan redentor. Y cada vez que recordamos esa semana, no estamos observando solo un evento antiguo, estamos confrontando nuestro propio corazón, porque el mismo Jesús que entró humilde en Jerusalén, sigue siendo rechazado cuando no encaja en lo que queremos. Y el problema nunca fue la ciudad, siempre fue el corazón.